Bueno, voy a dar paso al siguiente ponente, que es Arsenio Hernán Pérez, que trabaja desde hace un año en el Instituto de Patrimonio y, por supuesto, bueno, pues es conocido por todos. El currículum lo tenéis a disposición en el micrositio del curso. Ha trabajado desde el 92 en la Biblioteca Nacional y tiene una inquietud investigadora que ha demostrado a lo largo de su trayectoria, y esto le ha llevado a escribir más de 50 artículos y monografías y recibir dos premios. Nos va a hablar de su ponencia que se llama Materiales superabsorbentes en los tratamientos acuosos del papel y nos va a presentar las esponjas o un sistema de trasladar agua, de llevar agua de una manera más, pues por decir de una manera, una alternativa más económica y más sostenible, ¿no? Y bueno, pues nada, os dejo con él para no robarle mucho tiempo. Gracias por estar, Arsenio. Vale, muy bien, pues nada, Emma, muchas gracias y nada, simplemente darte las gracias por reinvitarme a las jornadas. Creo que son muy interesantes porque se están hablando de temas que muchas veces intentamos resolver de una forma intuitiva. Y en cierta medida también es uno de los temas que me preocupan en conservación, mejor dicho, en restauración, porque está muy sujeto a modas, ¿no? Y a vaivenes. De pronto aparece un artículo que revoluciona la forma en la que se conciben los tratamientos y parece que todos tenemos obligación de ir en esa línea. Y creo que las jornadas, todas las ponencias están resultando muy interesantes y muy clarificadoras, ¿no? Porque en cierta medida pues, nos están dando una explicación a muchos procesos que parecen en principio bastante sencillos, que están bastante contrastados, pero también es verdad que los ponentes estamos intentando poner el acento en la dificultad que hay en estandarizar todos estos procesos, ¿no? de conservación y restauración. Quiero empezar, bueno, pues simplemente voy a compartir la pantalla. Perdonad que... Y en realidad es muy parecida a la presentación que hicimos hace 4 años, donde pude tener la oportunidad de presentar esa imagen de las esponjas y fruto de ello, bueno, pues en la imagen del cartel de las jornadas pues aparece una de las esponjas, ¿no? Vamos, para mí fue un descubrimiento absoluto el tema de las esponjas de alcohol de polivinilo y tengo que confesar que llegué a ello pues también de forma parecida al Sontara, ¿no? Estaba trabajando en Alcalá de Henares, en el depósito que tiene la Biblioteca Nacional, en un local que apenas tenía condiciones de conservación, únicamente tenía unas mesas viejas de lectura y lámparas para intentar trabajar. Y uno de los retos que nos planteamos era el poder trabajar sin apenas medios, ¿no? Entonces empecé a trabajar un poco buscando, por entonces estaba trabajando con el tema del facing y de la limpieza con adhesivos y con capas de papel japonés aplicada directamente a la obra, pero me parecía que siempre, pues al final, eran procesos que no estaban exentos de riesgo, ¿no? Entonces hice una revisión de materiales y casualmente también estaba preparando un artículo sobre materiales para exposiciones y encontré un material que se llamaba Sontara y que se aplicaba básicamente para envolver las piezas. Entonces, al ver las características, encontré la palabra absorbente de humedad, ¿no? Entonces, a partir de ahí, pues conseguí unas muestras de Sontara y estuve probando a ver y resulta que se podían hacer trabajos de limpieza por capilaridad sin necesidad de utilizar adhesivos, ¿no? Lo cual pues, eliminaba uno de las incertidumbres, ¿no? que se producen en los procesos de restauración. Por otra parte, había comprado grandes cantidades de esponjas azules que en la empresa Pell vendía como materiales para recuperación en caso de emergencias por agua, ¿no? Y también decían que era un material absorbente. Entonces, bueno, pues sumas 2 y 2 son 4 y dices, bueno, pues a lo mejor esto se puede empezar a aplicar en procesos de restauración y viendo algunas de las ventajas que comentaré a continuación.
En la ponencia vamos a hablar un poquito desde el punto de vista del restaurador, de la efectividad en los procesos de limpieza acuosa y cuáles son los principales procesos de limpieza acuosa, ¿no? En realidad no voy a descubrir la pólvora, ¿no? Sino simplemente dar un poco el razonamiento que tengo yo a la hora de plantearme si es importante el hacer la limpieza por capilaridad. Y realmente, si hacemos un repaso bibliográfico y analizamos, vemos que el agua siempre ha estado bien vista, ¿no?, para hacer los procesos de restauración. He encontrado incluso en algunos textos de 1840, en este libro El tesoro de la salud, limpieza, tocador, economía doméstica, rural e industrial, pues algunas recetas donde se decían trucos o secretos para limpiar las estampas antiguas, ¿no? Y ya se decía que simplemente lavando con agua caliente era posible eliminar la suciedad o el orín que presentaban las estampas antiguas, ¿no? Claro, esto tiene un poco que ver con lo que ha hablado Elena, ¿no? La temperatura modifica la viscosidad del agua y la capacidad de limpiar, ¿no? Entonces ya esto se conocía antiguamente. También un elemento importante era el tiempo en el que tenían que estar las obras en el tratamiento, ¿no? Y Bonnardot, en el ensayo sobre la restauración de antiguas estampas, que es la primera monografía que se publica sobre la restauración de documentos, él hablaba de que un simple baño de agua fría podía eliminar pues toda la suciedad y eliminar manchas en el papel. Y en esto nos lleva a que pues, ya en el siglo XX pues, los procesos de limpieza por lavado eran algo bastante cotidiano, al igual que los tratamientos por blanqueo, ¿no?, que también habían sido tratados ya en el siglo XIX, ¿no? Pues tenéis en el artículo importante yo creo que es uno de los artículos vitales en la historia de la conservación y restauración, un artículo de obligada lectura, es el de Margaret Hill, de lavado y desacidificación acuosa del papel, en el que destaca la importancia que tiene el papel porque cualquier otra operación tiene un valor cosmético, mientras que los tratamientos de lavado y desalificación a tratamientos químicos, que en realidad eliminaban pues, algunos de los elementos que generaban el deterioro por acidez en el papel. Y esto pues, se va a mantener años después, pues, cuando en el Paper Conservation Catalog se habla de la importancia que tiene los procesos de lavado para eliminar todas las causas. De manera que parece que el lavado es uno de los procesos que son fundamentales en la restauración de papel, pero es verdad que tenemos que tener en cuenta que existen elementos con los que tenemos que valorar, ¿no? En primer lugar, el bueno está destacado por la bibliografía fundamentalmente, ¿no? El lavado extrae ácidos, crea nuevos enlaces de puentes de hidrógeno, produce la disolución de las manchas, mejora la estética general del documento. Es decir, que en principio el lavado es algo que debe ser aceptado como un tratamiento positivo para la restauración del papel, pero también existe un elemento que es feo, ¿no?, en el papel, porque nosotros que trabajamos en la administración a lo mejor no nos importa tanto. Pues, por ejemplo, a mí sí me importaba mucho, ¿no?, el coste que tienen los procesos de restauración. No puedes destinar mucho más dinero de lo que vale la obra en tratamientos de restauración, ¿no? Y tenemos que tener en cuenta que el lavado supone un encarecimiento de los tratamientos de restauración. Implican más horas de trabajo, implican riesgos, implican la necesidad de utilizar materiales de soporte que nos den seguridad para trabajar, etc., ¿no? Se modifica el aspecto de la superficie. Esto es muy importante en papeles supercalandrados o calandrados, en papeles vegetales, en un montón de materiales o de soportes que pueden verse totalmente transformados por procesos, cambios dimensionales que comentabais ayer. Y también una parte importante es que modifica las características originales de la química del objeto, de manera que en cierta medida también puede afectar a los procesos de investigación material del soporte, ¿no?, porque estamos modificando pues, la presencia de algunos adhesivos o el pH de algunos componentes, etc., ¿no? Y luego tiene también elementos malos, ¿no? No solo son buenos o feos, ¿no?
Existen riesgos importantes durante el lavado, de rasgado, de disolución. En el caso de lavado de manuscritos con tintas metaloácidas, la dilatación, sobre todo la que se produce en el secado, va a generar roturas en las zonas más débiles de la obra, aunque tengamos todas las medidas posibles para evitar esa contracción que se produce en el papel. Se producen sangrado de tintas, los procesos de fijado de tintas siguen estando en un nivel muy superficial y muy carente de soluciones, si me permitís la expresión. Se producen virajes de tono que a lo mejor no nos interesan porque modifican la tonalidad de la obra y resalta o matiza los diferentes tonos que puede presentar una obra, por ejemplo, un dibujo, etcétera. Se pueden producir cambios dimensionales graves, ¿no? En el caso de un grabado o un mapa pueden ser bueno, más o menos despreciables, ¿no? Porque unos milímetros más en la obra. Pero cuando estamos hablando de una obra compuesta, como por ejemplo un libro, los cambios dimensionales, aunque sean muy limitados, luego en el montaje o en el remontaje de la obra va a modificar tanto el espesor del libro como el tamaño de las hojas y su relación con la encuadernación, lo cual genera muchas veces muchos quebraderos de cabeza al remontar obras que han sido lavadas completamente. Y luego también hay problemas en el analizado final, ¿no? Especialmente en grabados donde la huella o en impresos donde la huella de las matrices de impresión son muy potentes, pues luego en el proceso de secado puede generar pues algunas deformaciones que se transformen en arrugas, ¿no? No vamos a hablar mucho, simplemente quería mencionarlo superficialmente, que existen una serie de condicionantes en el lavado, ¿no? A la hora de decidir cómo se van a hacer, ¿no? La química del agua, el tipo de soporte que es, el tipo de colado que tienen, qué tintas están presentes, si tienen, qué tipo de suciedad, si esa suciedad está muy oxidada y resulta prácticamente irreversible, o el formato del documento. Todos estos elementos tenemos que valorarlos a la hora de decidir cómo vamos a hacer el tratamiento, ¿no? Y luego también tenemos una serie de condicionantes exógenos, ¿no? Como por ejemplo, cuáles son las necesidades inherentes al tratamiento, ¿no? En muchos de los casos, los laboratorios no están, o los talleres de restauración fuera de la administración no tienen capacidad de abordar las necesidades que plantean determinados procesos de lavado, ¿no? El tamaño de las cubetas, etcétera, ¿no? También tenemos que tener en cuenta qué procesos son los que tenemos que desarrollar a posteriori ¿no? del tratamiento, si va a ser después blanqueado, si va a ser desacidificado o qué necesidad va a tener de prensado o de alisado esa obra, qué medios tiene el taller para trabajar y luego un elemento en cierta medida pues llamémosle ético, aunque no me gusta el término, ¿no? Y es el interés que puede presentar la sociedad, ¿no? El hecho, por ejemplo, de obras que formaban parte de facticios, se podían reconstruir, estoy hablando, por ejemplo, de la experiencia en la Biblioteca Nacional, podíamos reconstruirlo a través de las manchas que presentaban los determinados documentos y nos podían dar las pautas de cómo estaban encuadernados esos facticios originalmente. Al realizar los tratamientos de blanqueo se eliminan pues esas manchas, esos síntomas de alteración que en cierta medida es lo que le dan también es la personalidad al objeto, ¿no? Así que cuando hacemos un tratamiento de lavado puede estar justificado cuando estamos trabajando para un cliente particular, pero en el caso de la administración o de colecciones patrimoniales, pues a lo mejor es un problema que tenemos que valorar correctamente. Tres valores importantes que tenemos que tener en cuenta. Bueno, Elena ha hecho una explicación magnífica, como siempre, de la química del papel y de la química del lavado y por tanto no voy a entrar a repetir lo que ella ha dicho mucho mejor de lo que podría decir yo, ¿no? Simplemente tenemos que tener en cuenta la tensión superficial y, como decía ella, se puede modificar esa tensión superficial aportando etanol, lo cual en determinados casos nos puede venir muy bien para papeles que son un poco hidrófugos o puede ser un problema también, porque
puede generar una difusión indeseada en el papel, ¿no? Por ejemplo, cuando estamos trabajando con determinados adhesivos, ¿no? Entonces, eso es un elemento que es importante que tengamos en cuenta, ¿no? Que no siempre modificar la tensión superficial del soporte es totalmente interesante, ¿no? En otros casos hablamos de la viscosidad, ¿no? Y en este caso la viscosidad nos va a permitir que el fluido entre más rápido o menos o más lentamente en el papel. Y esto lo podemos modificar básicamente con la temperatura, ¿no? A medida que aumentamos la temperatura en el baño, pues se produce una mayor velocidad en la entrada y en la disolución de las tintas, ¿no? Perdón, de las tintas, de las manchas. Y finalmente también la volatilidad, que va a determinar el tipo de secado, ¿no? Que se va a producir. También podemos modificar las propiedades del agua añadiendo tensoactivos o adhesivos. Por ejemplo, en el caso de los tensoactivos, yo recuerdo cuando estudiaba restauración, había un tensoactivo que era el tipol, ¿no? Bueno, es un jabón que reduce tensión superficial y favorecía la, la disolución de las manchas. Pero claro, esto también tiene un problema porque estamos introduciendo productos químicos que a lo mejor reaccionan químicamente con el papel, con sus compuestos. En el caso del etanol, pues por ejemplo con las tintas de los sellos de tampón, o también en firmas con bolígrafo, con tintas de bolígrafo o de rotulador, etcétera, y nos van a generar pues, un sangrado de la tinta, que es algo que resulta pues, un problema muy grave a la hora de trabajar, ¿no? Adición de adhesivos para mejorar la absorción de la suciedad y el arrastre de partículas, especialmente en el caso de materiales que están muy sucios, ¿no? con polvo, etcétera, en el que si hacemos un lavado, lo que vamos a provocar es una dilatación del soporte y una entrada de las partículas más pequeñas hacia el interior del papel, con lo cual hacemos que la suciedad sea mucho más, cronificamos la presencia de polvo en el papel, cambiando el aspecto. Y por tanto puede ser interesante trabajar con esos geles o con estos adhesivos que en cierta medida, por ejemplo la carboximetilcelulosa, nos permiten una eliminación de suciedad sólida, etcétera, ¿no? La temperatura va, como he dicho antes, va a regular la viscosidad, la humedad ambiental va a hacer que el proceso de tratamiento sea más rápido o más lento. Y un elemento importantísimo es la presión atmosférica, ¿no? La presión en la que estamos haciendo la entrada de documentos y tiene mucho que ver con las esponjas, ¿no? Y finalmente también hay que tener en cuenta el material que tenemos en contacto con la obra. Nosotros cuando hacemos procesos de limpieza por capilaridad, tanto con Sontara como con las esponjas, necesitamos que el material en contacto con la obra sea lo más absorbente posible para robar la mayor cantidad posible de agua sucia que procede del documento. Luego hay otros elementos que tenemos que valorar, como la mojabilidad, la absorción y la difusión, ¿no? Donde, pues, que son valores que tenemos que tener en cuenta, ¿no? Por ejemplo, la difusión es un proceso físico en el que las partículas materiales del soluto se introducen en el medio donde se difunden o se disuelven. Y esto es muy interesante cuando estamos hablando, por ejemplo, de documentos que tienen manchas de tintas metaloácidas, ¿no? O que tienen tintas metaloácidas. Si nosotros hacemos un lavado inadecuado, aquí tenéis en la imagen de abajo, esto es un proceso de lavado antiguo, ¿no? Donde se utilizaba ácido gálico, o sea, se utilizaban diferentes tipos de ácidos para eliminar las escrituras antiguas, pues lo que ha hecho ha sido generar una difusión de todas las sustancias y de todos los iones metálicos hacia donde ha ido el papel, marcando pues, esas líneas de llegada, ¿no? de capilaridad, ¿no? Hasta donde ha llegado las manchas de agua. Bien, pues la difusión se va a producir de tres formas, ¿no? Como he comentado antes, Elena, ¿no? El interior de fibra hacia la superficie, de la superficie de las fibras
hacia la superficie del papel, es decir, del interior hacia el exterior, y del papel al agua de lavado. Esto es muy importante porque tiene que ver mucho con la forma en la que vamos a realizar la limpieza. ¿Y qué riesgos vamos a correr? Pues en primer lugar que el disolvente no llegue al interior de la fibra, es decir, que por temas de tensión superficial o por temas de presión atmosférica o de temperatura, las fibras no se hidratan por dentro, de manera que lo que hacemos es mantener esas sustancias y generar reacciones químicas mientras se está produciendo el tratamiento. Por otro lado, que la disolución no sea completa, como tenéis aquí en la imagen, ¿no? Donde la tinta no se ha borrado completamente, pero quedan partes que están afectando al soporte, ¿no? Y también que no se produzca una difusión completa y que se generen estas líneas de marea en las zonas hacia donde ha llegado el papel. ¿Qué procesos de restauración se han utilizado tradicionalmente? Pues de esto pues, hemos hablado ya, ¿no? El lavado por inmersión, donde nosotros introducimos la obra de arte en la cantidad de agua, donde se va a producir una disolución de los disolventes, lo tenemos que introducir con una serie de materiales de soporte para garantizar la seguridad de la obra y que desde mi punto de vista es uno de los procesos más complejos y más arriesgados en el tratamiento del papel, ¿no? Exceptuando, pues, por supuesto, el tratamiento de blanqueo, ¿no? En el lavado por inmersión, la disolución de las sustancias se va produciendo en el baño de agua y se produce en todas las dimensiones del soporte, ¿no? De manera que fundamentalmente lo que conseguimos es equilibrar el contenido de sustancias del soporte con el agua hasta que llega un momento en el que se equilibran las sustancias y se deja de producir ese proceso de secado. Con lo cual nosotros tenemos que ir introduciendo agua renovada en el baño para que pueda seguir robando esas sustancias que no nos interesan en el papel. En el lavado por flotación jugamos de una forma más o menos similar. Lo que pasa es que en realidad la difusión de la suciedad se está produciendo en dos dimensiones, en el alto y en el ancho, en la parte superior y luego hacia el interior. Tenemos que ir hundiendo de vez en cuando o haciendo procesos de renovación del agua superficial para que esta sustancia no genere manchas de marea en los bordes de la obra, ¿no? Por el secado irregular de la superficie, etcétera, ¿no? El lavado entre secantes o entre sustancias absorbentes, pues lo que permite es que esas sustancias absorbentes roben con cierta facilidad eh, el agua que está sucia en el documento y por su mayor capacidad de retener grandes cantidades de agua, pues se van desplazando hacia el nuevo soporte, ¿no? En este caso puede ser el papel secante, pero también puede ser sontana, puede ser cualquier otro material superabsorbente. Y finalmente tenemos el lavado en mesa de succión, donde el flujo del agua se produce en una sola dimensión, desde fuera hacia adentro. Desde mi punto de vista, esto genera pues, ciertos problemas. Es verdad que los tratamientos en mesa de succión son muy interesantes, pero en algunas ocasiones nos van a generar muchísimos problemas porque se generan manchas, porque el aire que se arrastra partículas del ambiente y pueden penetrar en el soporte, de manera que si tenemos la obra mucho tiempo en la mesa de succión, se pueden generar zonas donde el papel está más oscurecido por la presencia de contaminantes en el aire, etc., ¿no? Bien, cuando nosotros vamos a utilizar materiales absorbentes, vamos a utilizar diferentes tipos de materiales, ¿no? ¿Qué ventajas tienen los materiales superabsorbentes? Pues en primer lugar, una cuestión de sostenibilidad, ¿no? Y es que vamos a necesitar muchísima menos cantidad de agua para hacer la limpieza de la obra, porque en este caso no confiamos únicamente en la capacidad del agua de arrastrar esas partículas de sustancias, sino que también estamos jugando con los enlaces químicos que se producen o la capacidad que tienen los materiales absorbentes de arrastrar y de transportar ese agua en exceso en el soporte que estamos haciendo el tratamiento hacia su propia corporalidad, ¿no? Hacia el propio material absorbente, ¿no? Fundamentalmente esto se produce porque hay un aumento de la capilaridad del objeto, el material que estamos utilizando tiene una mayor capacidad de arrastre de las sustancias que el propio soporte, ¿no? Y
lo que vamos a hacer es que el tratamiento es mucho más efectivo. Por ejemplo, si yo hago un tratamiento de lavado, después saco los documentos y los coloco sobre un papel secante, voy a seguir haciendo otro proceso de limpieza, porque el secante no solo va a eliminar el agua, sino que también va a tener capacidad de arrastrar mayor cantidad de suciedad hacia sí mismo, ¿no? Y finalmente también otro elemento importante es que sirven de protección durante el proceso, ¿no? Bien, pues ¿qué materiales son los que podemos utilizar? Bueno, pues fundamentalmente pues, el lavado por capilaridad es algo que no es nuevo, ¿no? Es algo que se lleva utilizando en las técnicas orientales de restauración desde hace muchísimo tiempo, ¿no? Y ellos utilizaban papel japonés de un gramaje medio para poder arrastrar esas sustancias y tirar el papel. El problema es que estos materiales son muy caros, claro, no podemos estar utilizando Sekisui para simplemente lavar un cartel que tiene un precio en el comercio de 200 euros, ¿no? Porque ya solo la hoja de washi que vamos a utilizar es mucho más costosa, ¿no? Entonces se han ido planteando materiales sustitutivos como el rayón, el paraplín, Sontara, etcétera, ¿no? Materiales que, por ejemplo, ayer comentó Aida o que han comentado otros ponentes y que son realmente absorbentes, ¿no? ¿Cómo se aplican? Pues simplemente por facing, es decir, nosotros ponemos una base absorbente, puede ser un papel secante, un tablero de madera, una hoja del mismo material que vamos a utilizar en superficie, aumentamos la obra, la colocamos y colocamos encima la capa de Sontara para poder hacer la aplicación, de manera que el Sontara va a empezar cuando se empieza a secar, lo que hace es que está absorbiendo constantemente el material del papel, ¿no? Hasta que quita una cantidad importante. Podemos repetir los procesos haciendo diferentes ciclos, etcétera, ¿no? Luego también es verdad que se han utilizado otros tipos de materiales que van a modificar las tensiones superficiales, como los adhesivos, Funori, etcétera, ¿no? O la carboximetilcelulosa, ¿no? Que son materiales que realmente eliminan grandes cantidades de sustancias, ¿no? De manera que con los diferentes sistemas nosotros tenemos diferentes opciones que nos van a dar diferentes resultados, ¿no? Aquí tenemos que valorar el riesgo, el control que tenemos del proceso, la efectividad y la rapidez, ¿no? Y tendríamos que buscar el sistema que tuviera el menor riesgo, el mayor control, la mayor efectividad y la mayor rapidez. De manera que, pues, ahí tenemos ciertas dudas. Esto es algo que nos planteamos cuando empezamos a trabajar con las esponjas superabsorbentes, ¿no? Nos encontrábamos que necesitamos un material que fuera diferente, ¿no? ¿Qué ventajas tienen las esponjas? Pues en primer lugar que reducen la cantidad de agua necesaria para los procesos de limpieza, facilitan muchísimo la limpieza por capilaridad en los procesos, van a mejorar de suciedad de un soporte a otro, porque nosotros en las esponjas lo que estamos utilizando es material superabsorbente y estamos aplicando presión, de manera que forzamos a las moléculas de agua a entrar en el soporte y al levantar la presión lo que hacemos es que el propio material absorbe lo del soporte, de manera que estamos introduciendo y extrayendo el agua rápidamente con muy poquita cantidad de agua. Y otra de las ventajas es que van a eliminar eficazmente los restos de adhesivos. ¿Qué materiales se pueden utilizar? Pues hay dos tipos. Esponjas de celulosa, que son, por ejemplo, las esponjas que tenéis en las espátulas térmicas, ¿no? Esas esponjas rígidas que cuando las humedeces se vuelven muy blanditas, o las esponjas de alcohol de polivinilo, ¿no? ¿Cómo se van a aplicar? Pues básicamente por dos procesos, por tamponado o por frotado. Por tamponado, simplemente presionando y aflojando, porque las esponjas son muy flexibles cuando entran en contacto con el agua, ¿no? Son rígidas cuando están secas. Y el frotado simplemente pasándolo por la superficie del objeto, que puede parecer una temeridad, pero no lo es. Están fabricadas con un polímero vinílico que se deriva del acetato de vinilo y mediante un proceso de hidrólisis o desaponificación se va a obtener este alcohol polivinilo. Después se seca y se van a producir diferentes tipos de esponjas, ¿no? Dependiendo del poro y de los grupos funcionales que se quieran crear. Bueno, pues estas esponjas de polivinilo tienen unos grupos funcionales que son grupos hidroxilos a lo largo de la cadena y que van a determinar la capacidad de absorción y de retención
retención del agua en la estructura. Todo esto va a verse modificado por el tamaño del poro, etcétera. Tenemos esponjas donde lo predominante son poros muy pequeñitos que pues, tienen una cantidad muy alta de retener agua, o poros muy grandes que tienen menor capacidad de retener agua, pero pueden retener otro tipo de partículas, como por ejemplo la suciedad. Son estables, son biodegradables, tienen unas propiedades mecánicas extraordinarias y son capaces de reabsorber grandes cantidades de agua. Bien, aquí tenéis unos ejemplos, vamos mal de tiempo y solo quería mostraros la ventaja. Nosotros el problema que nos planteábamos en la biblioteca es que muchas veces no podemos desmontar los libros pues, para evitar, por ejemplo, cortes que van decorados, etcétera, que se vieran modificados, de manera que básicamente nosotros en la biblioteca es muy raro que se proceda al desmontaje de una obra completa y que se lave. Claro, hay veces que nos encontramos este tipo de manchas y mediante la aplicación de la humedad con las esponjas de PVA, lo que conseguimos es focalizar en un momento. Bien, la ventaja que tienen es que la formación de las manchas de agua se van eliminando eficazmente. Esta mancha la he quitado esta mañana. Cuando he llegado al instituto me he puesto a quitar la mancha y en solo 2 minutos he conseguido pasar de este estado a este otro, ¿no? Otra de las ventajas es que podemos eliminar grandes cantidades de adhesivos, ¿no? Que es uno de los problemas que tenemos muchas veces con obras muy reparadas o que estaban pegadas en un soporte, etcétera, y que tienen esa cantidad de gelatina o de almidón que hace muy difícil después. Aquí tenéis el caso de una estampa, ¿no? Estaba así, estaba planchada, estas arrugas son originales, y el problema es que al lavar la obra, el secado del almidón generaba esta deformación. Estamos hablando de un papel que es extraordinariamente poroso y que tiene grandes problemas de secado, con lo cual simplemente con la esponja frotando en la superficie, el alcohol de polivinilo, lo que tiene es que al absorber el agua forma una superficie muy deslizante y dependiendo del tamaño del poro va a eliminar esto. Así que nosotros nos vamos a encontrar que son unos materiales que pueden dar mucho juego en los procesos de restauración, son muy económicos, ahorras una gran cantidad de material. Una vez secos, pueden ser almacenados durante muchísimo tiempo sin degradación y, bueno, pues siempre hay que tener en cuenta que todos estos procesos de limpieza en los que hay agua implicada pues van a generar algún tipo de problemas, ¿no? Siempre hay que trabajar con una perspectiva conservadora muy meditada, porque la limpieza siempre es irreversible. Aunque haya muchísimos procesos, ninguno es al 100% seguro, ninguno es al 100% el más efectivo y ninguno es al 100% el definitivo. Así que tenemos que trabajar siempre con ese cuidado. Y finalmente, daros las gracias por la atención. Perdonad, siempre me gestiono mal el tiempo. Y bueno, pues cualquier duda o cualquier consulta estoy a vuestra disposición. Muchísimas gracias.